Saludos, les habla la periodista Jennifer Wiskovich, jefa de redacción de la revista Es Mental. Esto es una introducción informal para esperar que las personas se puedan conectar a este live, donde estaremos conversando de un tema súper importante, que es el suicidio en Puerto Rico, ¿verdad? Y esas señales de alerta a las que debemos estar pendientes. Hoy nos acompaña la doctora Naida Román, es directora de la Comisión para la Prevención del Suicidio. También el doctor Domingo Márquez, psicólogo clínico y también es catedrático de la Universidad Albizu. Ellos van a ser nuestros recursos de hoy, así que vamos a darle la oportunidad a esas personas que se puedan conectar para que puedan, ¿verdad?, participar también. Los invitamos a que puedan mandar sus preguntas y sus dudas y comentarios a través de nuestra página de Facebook y también a través de la página de FHC Salud Mental. Vamos a darle un momentito a las personas para que se conecten y entonces poder empezar formalmente con este Facebook Live. Ok, veo ya algunas personas conectadas. Vamos a dar inicio a formar este Facebook Live. Saludos, les habla la periodista Jennifer Wiskovich, jefa de redacción de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaremos conversando con la doctora Naida Román, directora de la Comisión para la Prevención del Suicidio, y con el doctor Domingo Márquez, catedrático asociado de la Universidad Albizu, sobre cómo identificar las señales de alerta de suicidio y cómo manejarlas, con motivo del mes de la salud mental. El suicidio es una de las consecuencias más devastadoras de la salud mental, pero es el tema más difícil de conversar y de manejar por el estigma que conlleva. Por esto es imperativo educarse sobre el mismo y aprender a intervenir adecuadamente con las personas en riesgo para poder contribuir a su prevención. De este importante tema estaremos conversando con nuestros recursos de hoy, quienes además estarán disponibles para contestar tus preguntas en vivo. Así que te invito a que las vayas escribiéndolas en la sección de comentarios de las páginas de Facebook de Es Mental o de FHC Salud Mental, que los estaremos leyendo en vivo. Y aprovecha también para que compartas este live para que se beneficien tus familiares y amistades. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano. Nuestro propósito con esta serie de Facebook Live es ofrecerte herramientas prácticas para abordar distintos retos de la vida diaria a través de profesionales como los que tenemos en la tarde de hoy y también de personas que lo viven en carne propia. Además, para tener un espacio de intercambio con ustedes. Nuevamente, los invito para que compartan este Facebook Live y que envíen sus preguntas y comentarios. Sin más, vamos a comenzar con la conversación. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y todas. Gracias por invitarnos. Perfecto, pues quiero comenzar con la doctora Román. Doctora, para comenzar, ¿me puede hablar un poco de qué es el suicidio y cómo se llega a esta situación extrema de querer quitarse la vida? Sí. Nosotros somos de la Comisión para la Prevención del Suicidio en el Departamento de Salud y nosotros nos encargamos todos los meses de recopilar la información que provee el Instituto de Ciencias Forenses y desarrollar un informe, ¿verdad?, que nos da un panorama más certero de cómo se manifiesta el suicidio en Puerto Rico. Algunos datos importantes sobre el suicidio que me gustaría compartir con la audiencia. En Puerto Rico tenemos un promedio anual de 289 muertes por suicidio. Eso se traduce a una tasa de 8.0 por cada 100,000 habitantes. Para que tengamos una idea, ¿verdad?, y un punto de comparación, en el caso de Estados Unidos podemos observar una tasa de 14, así que vemos que estamos un poco por debajo de esa tasa promedio. Lo que nosotros siempre resaltamos cuando hablamos del suicidio, número uno, es que es una realidad que le puede pasar a cualquiera. Cualquier persona en un momento de su vida pudiera considerar el suicidio y eso es valioso reconocerlo porque nos ayuda a que estemos atentos a las personas que nos rodean, no tan solo a esa persona que conocemos que quizás tiene un diagnóstico de salud mental, sino una persona que pudiera estar pasando por una pérdida significativa, una persona que pudiera estar sintiéndose fracasada, impotente, pudiera tener mucho coraje, una persona que tal vez tiene dificultades con la impulsividad, nos ayuda a poder estar pendiente a quienes nos rodean, ¿verdad? Eso es importante. Cuando hablamos del suicidio en Puerto Rico, algo interesante también que me gustaría que sepan es que hay una población que está desproporcionalmente afectada y en el caso de Puerto Rico, esos serían los hombres adultos mayores de 50 años. Cuando digo que están afectados desproporcionalmente, me refiero a que hay muchas muertes por suicidio que se concentran en esa demografía.
En Puerto Rico, sobre el 80% de las muertes por suicidio ocurre en hombres adultos. Y a veces eso puede ser distinto al discurso que uno escucha en los medios de comunicación o a veces en las películas, en la radio, que pudieran estar hablando de otras edades, aunque el suicidio ocurre a cualquier edad. Y en Puerto Rico eso es cierto, ¿verdad? Tenemos casos de suicidio registrados en todos los grupos de edad. Sí es importante saber que hay un grupo que está afectado mucho más que otro y que incluso eso se traduce a que hay unos municipios en donde se manifiesta mucho más que en otros municipios. Así que eso, ¿verdad? En términos generales, ese es el panorama con el que estamos trabajando en Puerto Rico. Interesante también reconocer que la tendencia en Puerto Rico ha sido hacia la disminución, a diferencia de lo que hemos visto en otras jurisdicciones en Estados Unidos, que ha habido un aumento, que de hecho se han registrado un aumento en el suicidio que ellos no habían visto en hace muchos años. En el caso de Puerto Rico, desde el 2014 hemos visto lo contrario, ¿verdad? Una tendencia a la disminución. Doctora, mencionó unos municipios que son más afectados que otros. ¿Cuáles son algunos de esos municipios donde se ven más casos de suicidio en Puerto Rico? Pues uno de los municipios importantes, ¿verdad? Con quienes estamos haciendo un acuerdo colaborativo y con quienes estamos estableciendo, ¿verdad? Relaciones de trabajo, el municipio de Aybonito. Tenemos también el municipio de Barranquitas. Estamos hablando del municipio de Adjuntas, los municipios, las islas, municipios de Vieques y Culebra, entre otros, ¿verdad? Camuy, Rincón, son todos municipios que en distintos momentos, hace unos años y ahora con la actualización que hemos hecho en esta estandarización de datos de muertes por suicidio, hemos visto que aparecen, ¿verdad? En ese top 5, ¿verdad? De municipios más afectados por el suicidio. Así que nosotros en la comisión, a sabiendas de eso, ¿verdad? Tenemos un proyecto a través de fondos federales que recibimos de SAMHSA, en donde estamos trabajando específicamente estrategias para aquellos municipios que tienen las tasas más altas de suicidio. Y con eso vamos a estar trabajando este año. Okay, o sea que eso va a permitir tener una idea de algunos factores que pudiesen estar provocando esta situación en esos municipios. Sí, de hecho, con ese proyecto desarrollamos un índice de vulnerabilidad socioeconómica que vamos a estar publicando en nuestra página web del Departamento de Salud para poder mirar más de fondo aquellas variables sociodemográficas específicas a esos municipios que están saliendo en estas estadísticas como los más afectados por las muertes por suicidio. Así que paso número 1 es poder tener esa información y movernos desde los datos a la acción. Tenemos esos datos, ¿ahora qué? Y con eso nosotros vamos a estar trabajando este año. Ok, y entonces, ¿cuáles son los mayores factores de riesgo para suicidio y cuáles son los mayores mitos sobre el tema? Yo creo que, ¿verdad? Voy a empezar con los mitos. Número 1, el asunto de que la persona que lo dice no lo hace, ¿verdad? Que supuestamente las personas cuando van a quitarse la vida no se lo dicen a nadie y pasan al acto, ¿verdad? Eso es falso. Las personas lo pueden decir y ciertamente lo dicen. El Instituto de de Estadística, a través de su sistema de vigilancia de muertes violentas, nos da información de que en efecto las personas se lo dicen a proveedores de salud como a su médico primario, las personas se lo dicen a sus parejas, a sus familiares meses antes de morir por suicidio, el que estaban contemplando esto como una alternativa. Así que debemos tomar en serio las amenazas de suicidio que escuchamos de las personas que nos rodean. Eso es número 1. Número 2, que todos los suicidios son un acto impulsivo y manipulador, ¿verdad? Eso no es cierto. En algunas ocasiones puede ser que una persona tome una decisión de forma impulsiva, claro que eso pueda ser así. Pero enmarcar todas las muertes por suicidio como un acto impulsivo sería incorrecto, ¿verdad? Porque hay personas que pueden estar planificando el suicidio meses, semanas antes de morir. Lo otro que es importante es que nosotros a veces pudiéramos interpretar, sobre todo cuando ocurre en edades jóvenes como los adolescentes, que es un asunto de manipulación, de chantaje, de changuería. Nosotros somos enfáticas, ¿verdad? Eso no necesariamente es así. En lugar de interpretar lo que alguien nos pudiese estar tratando de comunicar de que está pensando en suicidarse como una changuería o como un chantaje, tenemos que identificar eso como una forma en que esa persona comunica la angustia que está diciendo y actuar debidamente. Otra cosa, ¿verdad? Para no continuar con la mitología aquí, que nosotras nos gusta también enfatizar, es que hablar no hace daño. La gente piensa, si yo pregunto y me dice, o si yo le hago la pregunta, le inserto de alguna manera la idea a esa persona. Eso también es falso.
Nosotras decimos que cuando uno le da la oportunidad a una persona de poner en palabra eso que está sintiendo, ayudamos en dos sentidos. Número uno, al yo saber esa información, pues yo estoy entonces en condiciones de conectar a esa persona con un profesional de ayuda. Y número dos, el permitir que la persona hable también es una forma de aminorar un poco ese malestar que la persona está sintiendo, ¿verdad? Un poco pensándolo como un desahogo. Cuando uno pone en palabras algo que pesa mucho, uno siente un alivio, ¿verdad? Y cuando una persona siente un poco de ese alivio, es más probable que también pueda recibir con bien las recomendaciones que nosotros les estamos haciendo y que reciba, ¿verdad?, la ayuda que nosotros queremos proveerle. Así que eso es importante. Factores de riesgo mencionaste. Pérdidas significativas, que es una pérdida, a veces la muerte de una persona significativa, un cónyuge, también puede ser de empleo, también puede ser un diagnóstico de salud física que puede poner en jaque nuestra capacidad para cuidarnos, encargarnos de las cosas básicas de nuestros cuidados personales, eso también son factores de riesgo. Tener un historial de algún diagnóstico de salud mental, historial de que en la familia han habido otras personas que han considerado el suicidio, que lo han intentado o que han muerto por suicidio, problemas interpersonales, historial también de relaciones, ¿verdad?, donde ha habido violencia, donde ha habido abuso de cualquier índole, todas esas cosas pudiesen, yo, ¿verdad?, siempre cuando hablo de factores de riesgo digo que nos hacen vulnerables. No significa que es determinante, no significa que si yo tuve esta experiencia significa que yo necesariamente voy a considerar el suicidio. No, ¿verdad? Todos nosotros también tenemos nuestros propios recursos y resiliencia para poder lidiar con las cosas que nos pasan. Ahora, lo que es importante es cuando las cosas que estoy experimentando se convierten en intolerables, y cuando siento que la única forma de ponerle un límite o de finalizar con ese sufrimiento es la muerte, ahí es que entonces estamos hablando de suicidio. Que son múltiples los factores que podrían incidir en esto, en tomar esta decisión. Tenemos una pregunta, un comentario de Juan Carlos Malavé Resach, del doctor Juan Carlos Malavé. Dice, excelente tema, muy necesario discutir. Quisiera saber las probabilidades y estadísticas de las víctimas de violencia sexual y la comunidad LGBTQ+. Sí. Doctora. Nosotros en la comisión estamos ahora montando un sistema de vigilancia. ¿Qué significa eso? Nosotros hasta el momento lo que hemos recopilado son variables de mortalidad, ¿verdad?, de las personas que han muerto por suicidio. Ahora queremos integrar morbilidad, que son las personas que llegan a salas de emergencia con, ¿verdad?, ideación suicida, con algún intento, para tener un perfil más comprensivo de cómo se manifiesta el comportamiento suicida en Puerto Rico. ¿Por qué menciono el sistema de vigilancia? Porque a través de ese sistema es que queremos mirar poblaciones específicas. Hasta el momento, la pregunta sobre, ¿verdad?, si es de la comunidad LGBTQ es una pregunta opcional en el proceso de entrevista, así que no tenemos una variable confiable que nos permita decir a nosotros, mira, el perfil del suicidio en esta población es tal, ¿verdad? Esa información la podemos dirimir un poco mejor ahora con el sistema de vigilancia que vamos a estar montando. Otro dato importante que también nos va a ayudar en esa dirección a poder atender preguntas más específicas como la que trae el compañero es que se pasó una ley ahora en agosto del 2024, la ley 181, que establece en el Departamento de Salud el requerimiento de desarrollar, de implementar un protocolo de investigación psicológica, también conocido como autopsia psicológica, para que en cada muerte por suicidio que hay se haga una investigación a profundidad de factores que hayan incidido en esa muerte por suicidio, pero también conocer más del historial interpersonal, médico, de salud mental de la persona que murió. Y confiamos que obteniendo información de estas fuentes que acabo de mencionar, vamos a poder contestar esas preguntas mejor, pero por el momento, ¿verdad?, no pudiera dar una pregunta certera sobre el porciento de la población LGBTQ que muere por suicidio en Puerto Rico. Pero ciertamente, ¿verdad?, quiero, ¿verdad?, solamente por aclarar, nosotras somos enfáticas en decir que pertenecer a la comunidad LGBT en sí mismo, ¿verdad?, no es que provoque el suicidio, sino que cuando las personas experimentan rechazo, ¿verdad?, no sienten que pertenecen, cuando hay ese juicio hacia la persona, eso es lo que realmente es el factor de riesgo. Y entonces hay unas personas en nuestra sociedad que pudieran estar más vulnerables a experimentar eso. Perfecto. Antes de pasar, sí. Y quisiera añadir algo ahí, ¿verdad?, que como bien dijo la doctora, no tenemos esos datos en Puerto Rico. Ahora sí tenemos unos datos
a nivel internacional, porque dentro de la comunidad LGBT hay unas poblaciones que son más difíciles de conseguir entre comillas, para investigar que otras, precisamente por el mismo estigma que a veces hay hasta entre ellos dentro de esa misma comunidad. Y pues sí tenemos algunos datos, porque no todos llegan a servicios, por ejemplo, y se sabe que la comunidad, por ejemplo, trans es la más vulnerable en todos los sentidos, ¿verdad? Desde acceso a los servicios de salud, la expectativa de vida de estas personas es 35 años y una de las causas de muerte precisamente es suicidio, o también que literalmente el homicidio, ¿verdad? Los matan meramente por ser trans, y hemos tenido también casos en Puerto Rico que lo podemos ver. Sí hay datos a nivel internacional que no hay por qué pensar que de alguna manera podemos esperar algo similar en Puerto Rico, y lo hace también fundamentalmente importante que se investigue, ¿verdad? Los adolescentes que están en el closet en ese proceso y no lo han compartido, y en la escuela, que digo y que no digo, también es otra población dentro de ese grupo que está vulnerable. Esos datos son sumamente alarmantes, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? La comunidad. Entonces, antes de pasar nuevamente con el doctor, ¿verdad? Que nos va a apuntar un poco más sobre los mitos. Doctora, quisiera que nos diga recursos de apoyo, ¿verdad? Que están disponibles para la prevención del suicidio. Nosotros siempre mencionamos de forma consistente, ¿verdad? En todas nuestras intervenciones, a la línea Paz de AMSCA, no tan solo porque la línea Paz de AMSCA tiene un teléfono 24/7, pero realmente es un programa mucho más amplio de lo que las personas conocen, ¿verdad? Ellos no tan solo tienen esa línea que contesta situaciones de emergencia o de crisis emocional, sino que también tienen una unidad móvil, también ofrecen servicios en la comunidad, educativos, dan charlas, visitan a las personas en ocasiones, ¿verdad? Cuando la situación lo amerite. Así que siempre proveemos el número de ellos, el 988. También si visitan la página de AMSCA, lo primero que va a salir es una burbujita con la información de la línea Paz, y tienen una opción para marcar desde allí y chatear con uno de los operadores de la línea Paz si no se sienten cómodos haciéndolo, ¿verdad? Por llamada telefónica. Así que tienen esas dos alternativas. Aparte de eso, nosotros también en la comisión estamos preparando un inventario de los servicios que existen en Puerto Rico, que aunque no necesariamente sean específicamente para suicidio, si son de salud mental o pudieran ser para abuso de sustancia, por ejemplo, ¿verdad? Uso problemático de sustancia, disculpen, que entonces eso esté disponible también en nuestra página, ¿verdad? Como pueden ver, estamos montando muchas cosas en estos momentos en nuestra oficina, y próximamente cuando tengamos nuestra página web en línea, que vamos a tener una nueva página, van a poder tener todas estas cosas. Van a ver índice de vulnerabilidad socioeconómica, van a ver la información relacionada a cómo participar de nuestras actividades educativas, y sobre todo van a poder ver cuáles son esos servicios que están disponibles en Puerto Rico. Pero siempre nosotras, ¿verdad? La línea número 1 es la línea Paz de AMSCA. Perfecto. Quiero recordarle que estamos hablando con la doctora Naida Román, directora de la Comisión para la Prevención del Suicidio, y con el doctor Domingo Márquez, catedrático de la Universidad Albizu, ¿verdad? Y psicólogo clínico, sobre el suicidio en Puerto Rico, cómo identificar las señales de alerta y cómo actuar de manera preventiva. Esta iniciativa es traída a ustedes por FHC First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de bienestar Es Mental. Les recuerdo que nos pueden encontrar en esmental.com y en las redes sociales. Ahora quiero pasar con el doctor Márquez. Doctor, ¿cuáles son otros tipos de mitos que existen, ¿verdad?, sobre este tema que quisiera mencionarnos? Sí, bueno, uno de los, ¿verdad? La mayoría de los que compartió la doctora son fundamentales. Hay uno preocupante que no hemos mencionado, porque también se tiende a compartir hasta en espacios clínicos, ¿verdad? Por personal clínico, de enfermería en salud mental, de trabajadores sociales, psicólogos y demás. Y este asunto de que sigue el refrán de que perro que ladra no muerde, ¿verdad? Por la línea de que persona que tiene múltiples intentos lo que pretende es llamar la atención, o que no es en un momento, digamos, no tiene seriedad. Y lo que sabemos es que múltiples intentos de suicidio lo que hace es aumentar las probabilidades de la muerte por suicidio, ¿verdad? Una persona que tiene un intento aumenta en 30% la probabilidad de tener otro, segundo intento, tercer intento. Personas con 4 intentos o más, altamente probable que muera por suicidio. ¿Ok? Así que eso es una de las cosas que quería añadir. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las principales señales de alerta del suicidio?
Bueno, son múltiples y también van a variar según la población, ¿verdad? Pero en general, obviamente, los cambios significativos en el comportamiento, cosas que vayan fuera de lo esperado, aislamiento social es bien particular e importante cuando las personas se van a aislar, perder el interés por las actividades que anteriormente eran placenteras, particularmente si vemos algunos síntomas de depresión, eso es una señal bien importante. La desesperanza, ¿verdad? Personas que hablan de sus problemas como que no tienen solución o que no vale la pena trabajar las cosas. Obviamente las conversaciones sobre muerte, aunque todos pensamos en la muerte, ¿no? Y en algún momento, ¿verdad? Se han hecho estudios, 99% de las personas han pensado en la muerte. Así sea, si yo quiero que me cremen o no, eso es pensar en la muerte. Así que tampoco es alarmarse por eso, pero ya la de planificación o estar con pensamientos recurrentes sobre eso es importante. Cambios bruscos también, particularmente así sean que se vean como positivos de que mejoró después de una hospitalización. Son momentos bien vulnerables también que podemos ver en pacientes de salud mental también, sentimientos de inutilidad, etcétera. Y también, por ejemplo, hablando de hombres que tenemos que tener una particularidad, abuso de alcohol, más salida, violencia física, entrar en discusiones, en peleas, el manejar de manera temeraria, son señales que se han visto que están relacionadas. Ya mencionamos las personas trans, los viejitos que están en soledad, que recordar que no es estar solo, sino sentirse solo lo que los lleva a esa sensación. Los residentes de medicina en los periodos de guardia también se sabe que son sumamente vulnerables, son el grupo de estudiantes, particularmente de profesionales más vulnerables. Así que tenemos una idea también de quiénes son y podemos ver algunas de esas señales enfocándonos en esas personas. En el caso de los hombres, ¿por qué es que los hombres son los más afectados por el suicidio y qué se puede hacer para evitar estas muertes? Bueno, esto tiene raíces profundas en nuestra cultura, ¿no? Claro que hay un asunto de la masculinidad, las masculinidades, ¿verdad? Uno de los problemas principales que tenemos es que el hombre común piensa que hay una sola manera de ser hombre y que incluye todas estas cosas y probablemente incluye el no hablar de sus sentimientos y demás. Cuando hay 1000 maneras de ser hombre y masculinidad en plural, hace falta evidentemente, ¿verdad? Más enseñanza en eso. Ahora, son altamente vulnerables por unas razones también principales, y es que no le estamos hablando en su idioma, ¿verdad? O sea, si el 80 y pico, 84 y a veces 85 y a veces más de las muertes por suicidio son hombres, los que llegan a servicios son como el 20%, así que literalmente se invierte. El 80% de las personas que buscan ayuda son mujeres. Por tanto, en los estudios que se hicieron para hacer los diagnósticos y en los estudios que se hicieron para demostrar cuáles son los tratamientos que tienen evidencia que funcionan para tratar todas estas cosas, la depresión y las mismas intervenciones para suicidio, están subrepresentados. Es decir, hay poquitos hombres que participen de estudios también. Por lo tanto, los mismos diagnósticos, las características del diagnóstico tienden a ser más femeninas. Las características también de los tratamientos tienden a ir a las necesidades del hombre. Por tanto, también las campañas de prevención que responden a esos mismos síntomas y demás, no le están hablando a los hombres. ¿Okay? Y es una cosa histórica que ellos no están en ese DSM del manual de los diagnósticos y demás, porque ellos no participaban de eso. ¿Qué sabemos de los estudios que se han hecho? Que los hombres se deprimen de una forma diferente, ¿verdad? El hombre no se tiende a echar a morir, él sigue trabajando por ahí, sigue bregando y resuelve con alcohol, resuelve con hipersexualidad, resuelve con violencia física, resuelve de otras maneras, y no escuchan o no les llegan las campañas de prevención en general y tampoco llegan al tratamiento. Así que eso es una de las cosas principales que explican por qué la muerte por suicidio. Hay que añadir también que ellos lo intentan, o las maneras que intentan tienden a ser más letales, ¿verdad? Así que ellos son más exitosos logrando que las mujeres tienen más intentos suicidas y el hombre lo logra con menos intentos, porque tiende a ser más violento en sus intentos, ¿verdad? Ya sea con vehículos o con, ¿verdad?, distintos métodos, consiguiendo armas o ahorcamiento y demás, tienden a ser, digamos, entre comillas, más exitosos, y eso también es algo sumamente importante porque tenemos menos tiempo para intervenir con ellos. O sea, el estigma está súper presente en esto de que los hombres no busquen ayuda de salud mental. El estigma también internalizado que llamamos, porque entonces es el mismo hombre que dice yo no puedo estar sintiendo esas cosas porque denota una debilidad, y todo este constructo social de proveedor, de estar ahí no importa qué, que lo están escuchando desde pequeño. O sea que tenemos que hacer cambios también a nivel de sociedad, a los que tenemos hijos, por ejemplo, y varones, para que entonces sepan que es normal. Claro, y dar espacio para que se expresen, y hay que educar desde temprano en el asunto de la expresión emocional, da más espacio para los hombres
etcétera, 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 ¿verdad? Tenemos que obviamente atender el problema y darle más prioridad a los hombres, que en tantas y tantas cosas tenemos ventajas, ¿verdad? Sobre las mujeres, y la mujer es la que lleva quizás en la mayoría de las cosas, sobre todo en salud mental. Ahora, en esta área específicamente, es una en la que estamos atrás en términos de ventajas de servicio y de atención. Ok, entonces, pasando a lo que son los factores sociales, ¿cómo estos influyen, verdad, en las muertes por suicidio, por ejemplo, en lo que es la pobreza? Bueno, es bien interesante porque el suicidio es uno de estos asuntos que son clínicos y obviamente muchos de nosotros los atendemos uno a uno, caso a caso, y yo, ¿verdad? Yo mismo dirijo varios programas que trabajamos con terapias especializadas en manejo de suicidio y demás, y de conductas similares, y vamos caso a caso, trabajamos con familia y demás. Ahora es bien interesante, no podemos olvidar que esto es un problema de salud pública que a su vez responde a problemas sociales. Así que cuando hablamos de suicidio hay que hablar de precariedad, de desigualdad social, tenemos que hablar de factores sociales como cómo está el desempleo. O sea, no es simplemente, y sí, hay una falta de recursos porque hay una pobreza estructural. No es casualidad que los municipios que mencionó la doctora sabemos que son lejanos, que tienen pocas clínicas, que tienen poca accesibilidad a ciertas cosas. Vieques y Culebra sabemos que hasta se nos olvida que existen, o no tienen clínicas, no tienen hospitales, o cuántos profesionales de salud mental tienen y cuántos retos enfrentan a su vez. O sea, yo he tenido pacientes que vienen desde allá y se tienen que quedar hasta en hoteles acá o buscar, y se quedan con unas monjitas para venir a su cita. O sea, tú no te puedes ni imaginar lo difícil que es simplemente asistir a una cita para estas personas, que a veces es un asunto de 3 y 4 días para que uno lo atienda una hora. Pues es complicado. Esa es la realidad que lleva a cualquiera a la desesperanza. Es sumamente importante que se vea desde esa perspectiva, ¿verdad? O sea, las crisis económicas, los desastres naturales, estamos enfrentando un montón de cosas que inciden directamente en el suicidio, ¿verdad? Las muertes por suicidio. Sin hablar de otros elementos ya más individuales, que es el contagio psicológico, cómo los medios también hablan del asunto. Todavía mucha gente habla de que la gente se suicida y le están escribiendo esa responsabilidad cuando debemos hablar de muertes por suicidio, ¿verdad? O murió por suicidio, viéndolo como un asunto de salud pública. Todavía los periódicos o los sitios de noticias lo ponen a veces en primera plana, ¿verdad? Si es una persona conocida, cuando las recomendaciones, las guías de los medios te dicen que lo pongas en pequeñito en otro lado, por el elemento de contagio psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, tenemos una pregunta del doctor Juan Carlos Malavé. Él dice, ¿cómo podemos identificar las indicaciones en menores de edad, específicamente, ¿verdad?, en la infancia? Doctor. Pues interesante porque pensamos que no pasa y tenemos niños de 8, 9, 10 años muriendo por suicidio. Otra cosa bien interesante que siempre digo es que nosotros, por ejemplo, tratamos de ofrecer charlas de prevención en escuelas y queremos tratar de empezar en escuela elemental, y las mismas escuelas nos dicen, no, son muy pequeños. Siguiendo este mito que trae la doctora ahorita de que hablar de esto puede ser ponérselo en la cabeza o hacer daño, cuando todo lo contrario. Desde pequeños podemos hablar de esto. En caso de los niños, pues las señales pueden ser precisamente hablar de muerte, el aislamiento, el no querer jugar, la agresividad también dentro del juego, y también digamos esa depresión con llanto constante. Hay un montón de señales en los niños, ¿verdad? Enuresis, encopresis, estas otras cosas que son señales que podemos ver. Lo importante es entender que podemos preguntarle, les podemos hablar, y ellos entienden sorprendentemente. Ellos entienden. Lo primero que hay que descartar es si ha estado expuesto, porque hoy en día están expuestos a películas, a material. Es tan fácil caer en YouTube, en teléfono, es mucho más fácil que antes tener acceso a material que le puede poner cosas en la cabeza, ver videos inapropiados o cosas con escenas como esa, o en los medios. Entonces descartarlo para ver si es un asunto de una pseudo obsesión, digamos, algo que está pensando porque se le metió en la cabeza y no sabe dónde archivarlo, digamos, versus obviamente que sea algo de ellos. Pero el asunto es que sí sucede y siempre se debe tomar con seriedad. Tenemos un comentario de María Angeli Fortuño. Dice, muchos niños lo muestran también por aislamiento y desinterés. Ese es el comentario de ella. Y es correcto, sí. Ok, entonces, por último, ¿verdad? La última pregunta que tengo para el doctor, para entonces pasar a unas recomendaciones finales ¿verdad?, en el marco del mes de la salud mental. ¿Qué estrategias se pueden llevar a cabo a nivel colectivo para prevenir este tipo de muertes? Bueno, los problemas no se pueden resolver sin primero entenderlos bien.
Yo creo que el primer paso, ya la doctora lo comentó, que es que hay que tener mejor información. Hacía tiempo había que empezar a trabajar con la autopsia psicológica, toda esta información que se está obteniendo, mejor registro de estas muertes, cómo se da, dejó carta, no dejó carta, se despidió, no se despidió, este tipo de cosas, ¿verdad? Pero además de eso, a nivel colectivo es bien importante fortalecer el apoyo de las comunidades, dar más servicios, aumentar la fortaleza, porque hay una pobreza estructural, o sea, muchas personas no tienen a dónde ir, y tiene que ser a nivel comunitario. O sea, esos niños que tienen un parque, está todo mohoso y lleno de pastizal que tapa los columpios, ¿me entiendes? Hay recursos, tienen donde servicios de tutorías o cosas para no sentirse que son brutos porque no entienden el álgebra. O sea, hay un montón de cosas bien básicas que tienen que ver con todo esto. Lo que hablamos ya de los hombres, tiene que ser, lo que se haga tiene que ser culturalmente sensible, y tiene que atender también la vulnerabilidad de la población que sabemos. O sea, tenemos que hablarle de otra manera a los hombres, tenemos que hablarle de otra manera a los residentes de medicina. O sea, esta cultura de que estén 24, 48, 36 horas trabajando sin parar, eso no tiene sentido con los conocimientos de cómo funciona el cerebro humano, que la misma medicina nos trae. O sea, que sus propios profesores le enseñan eso en clase y después lo someten a estas cosas que me parecen barbáricas y que hasta ponen en riesgo a los pacientes precisamente. Y no tiene ningún sentido. O sea, ese tipo de cosas hay que incluirlo. Tenemos que trabajar con detección temprana. Y si me preguntas a mí, en Puerto Rico debe ser mandatorio para todo profesional de la salud el que tengan horas continuadas de adiestramiento cada 3 años o el año que sea que tienen que renovar licencia sobre el suicidio. ¿Por qué? Porque se sabe que más del 50% de las personas que mueren por suicidio durante el mes antes de morir, pasaron por las manos de algún profesional de la salud, sea médico primario, sea una enfermera, sea un psicólogo, sea un psiquiatra, que no estamos diciendo que es culpa de ellos, pero si pueden ocultar mejor o tener un conocimiento que constantemente esté al día de cuáles son las poblaciones, porque no es lo mismo enseñarle que existe una escala que ellos puedan administrar con 6 preguntas para ver si alguien está suicida, versus que sepan que los varones entre tal y tal edad, de que en tal circunstancia, esos son, ahora mismo en Puerto Rico, esos son los más vulnerables. Pero obviamente cuando tengan esas personas de frente, van a ser más agresivos en su evaluación, ¿verdad? O sea, si yo te digo que una persona trans saliendo en esa situación de decidir cómo proyectarse ante la sociedad, también está vulnerable, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esos adiestramientos son súper importantes, trabajar el estigma también, y como dije, nunca olvidarnos de los grupos de alto riesgo que ya mencionamos. Y lo otro es la participación ciudadana y de profesionales en la política pública, y exigir, obviamente, que todo eso que nos están prometiendo en los debates, que se haga. Porque acceso a la salud, atender el asunto de la cantidad de especialistas que se están yendo, porque una cosa es acceso a servicios de salud mental y otra cosa es acceso a programas especializados. Y en Puerto Rico no se entiende la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, ¿qué acceso? Muchas veces un psicólogo es un generalista, pero hay especialistas para estos temas, ¿verdad? Hay que identificar pacientes que son propensos a crisis versus un paciente en crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay mucho trabajo que hacer. Ahora tenemos una idea de por dónde empezar, y algunas de las cosas que mencioné creo que son fundamentales. Perfecto, pues hemos llegado a la parte final de este Facebook Live. Quiero pasar con la doctora para unos pensamientos finales sobre este tema, ¿verdad? En el marco del mes de la salud mental. Quisiera, ¿verdad? Coincido con todo lo que menciona el doctor Márquez, solamente, ¿verdad? Por aquello de cerrar esta conversación, dejar saber que la prevención del suicidio no es tan solo prevenir la muerte, ¿verdad? O poner la muerte al margen. Tiene que ver con cómo nosotros también buscamos formas de cultivar la vida. Cuando una persona, por ejemplo, está en una hospitalización, cuando sale, pensamos, ya se resolvió, estuvo en el hospital, se acabó. No, ahí empieza otro camino, otro trabajo. El hospital tiene una función de estabilización, pero después de eso todavía hay un camino que recorrer, y eso es positivo, ¿verdad? Que la persona todavía tiene algo que hacer para poder trabajar con esa historia que tanto pesa. Así que nuestro llamado es saber que no podemos solamente estar pendientes a las señales de peligro, también necesitamos buscar, promover y cultivar factores protectores, las relaciones que tengo saludables con las personas que me rodean, las relaciones saludables que tengo conmigo misma, tomarnos el tiempo de reflexionar qué es lo que yo necesito, ¿verdad? ¿Qué me hace falta a mí también? ¿Qué yo necesito procurar para mí también? Y algo que yo creo que decimos mucho, que es importante que las personas hablen, que digan lo que está pasando, también es importante que nosotros prestemos una escucha respetuosa, empática y que no juzguemos.
porque la gente no habla no tan solo porque se les hace difícil hablar, sino que no quieren tener que someterse al juicio y a la mirada del otro que le mira como que, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás pensando en eso? Así que para poder ayudar a que la gente hable, tenemos que aprender nosotros también a escuchar. Así que durante esta coyuntura del mes de salud mental, que aprendamos a escuchar a los demás y a escucharnos a nosotros también. Perfecto, doctor Márquez, unos pensamientos finales brevemente. Bueno, concurro totalmente. Yo entiendo que no olvidar, ¿verdad? Que el elemento cultural es súper importante. Nosotros tenemos, cuando vemos los países que tienen excelentes servicios de salud mental, por ejemplo, tú como quiera vas a tener muertes por suicidio. Ahora, interesantemente, vas a tener personas que el asunto de la exclusión para ellos es que tienen que ser personas que tienen unos problemas de salud mental a tal nivel que entiendan que deberían ser felices en ese sistema y se sienten excluidos. Pero es un sistema en el que tienen todos los servicios, ¿verdad? Usualmente los países de escandinavos, etcétera, es donde se va a dar eso. Así que siempre la muerte por suicidio siempre va a existir. Existen los países más, digamos, avanzados en términos de salud mental. Ahora, ¿verdad? El asunto de la precariedad y este tipo de cosas, pues debemos ser más activos. Perfecto, pues gracias a nuestros invitados de hoy, la doctora Naida Román, directora de la Comisión para la Prevención del Suicidio, y el doctor Domingo Márquez, catedrático de la Universidad Albizu, por su tiempo y peritaje para discutir tan importante tema en el mes de la salud mental. Recuerden seguir a Mental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live y también para que escuchen nuestro podcast Cerebrando en las diferentes plataformas de podcast. Agradecemos a FHC por su apoyo y a los pacientes, familiares y profesionales que colaboran con nosotros. Sin más, los dejo con buenos deseos. Buenas tardes.